¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Disculpen la demora, era necesario, si no me iba a poner de mal humor. Bien, Buenas tardes, Sergio. Sin problemas. Buenas tardes, profe. gracias. Muy bien, ya pasé lista con sus nombres, ya tienen su asistencia los que están. Vamos a recuperar tiempo perdido. Prendan sus cámaras, por favor. Les acabo de subir la unidad 2 a Brightspace, que es lo que estamos viendo, y unas cuantas diapositivas más que nos hicieron falta, que ahorita las vamos a ver, y mi intención es que hoy terminemos la unidad y empecemos a hacer algunos ejercicios de ejemplo, que es lo que más me interesa. Sí, aquí tengo unos cuantos preparados y ustedes lo pueden hacer con las secciones que quieran. Bien, nos quedamos aquí, déjenme les proyecto. Aprovecho a meter comercial, lo que se proyecta. El 23, 24 y 25 de junio va a haber un evento aquí en Mérida, que es una reunión regional de colegios de ingenieros civiles, organizada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, y en este caso nos tocó a la zona sur-sureste, que sea en Yucatán, que sea en Mérida. La estamos organizando nosotros en el Colegio de Ingenieros de Yucatán igual. Entonces, si alguien quiere asistir, ya sea de manera presencial o virtual, me puede comentar a mí o puede hablar directamente al colegio. El tema es infraestructura, sustentabilidad y turismo. El 23 es un evento únicamente para estudiantes, o sea, va a ser más enfocado a ustedes. Es virtual y es gratuito, que creo que es de lo que más les llama la atención, ¿verdad? Entonces, si quieren participar en ese evento, se tienen que inscribir porque es un link para cada correo. O sea, no les puedo compartir yo una liga y ya se meten todos, sino que cada uno tiene que registrarse para que den de alta el correo y tengan acceso. El del 24 y 25 es presencial, es en el Museo del Mundo Maya, allá en la sala Maya Max. Son pocos lugares por tema COVID y pues si alguien quiere caer, pues ahí me dicen. Bien, ahora sí, terminado el comercial. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? Diagramas de deformaciones, diagramas de esfuerzos, diferentes tipos de fallas de las secciones, depende de su cantidad de acero, fallas balanceadas, las hipótesis que vamos a asumir para trabajar. ¿Alguna duda? ¿Algo que haya que reforzar antes de continuar? Pero ahorita yo creo que no. ¿Perdón? ¿Todo bien? Yo creo que no. Conforme hagamos ejercicio, sí, están en dudas. Correcto. Muy bien, muy bien. Profe, una pregunta. Es sobre el comercial que acaba de decir. Sí, dime. ¿Dónde nos podemos registrar si queremos ir al evento gratuito? ¿Qué dice? Es directamente al Colegio de Ingenieros. Al ratito les comparto allá en el grupo el contacto ¿El donde link? se pueden registrar. No, me parece que es directo. Hay que hablar o mandar WhatsApp y ya te van a pasar la cuenta para depositar o pues puedes pasar. El costo del evento presencial para el del 24 y 25 son 400 pesos. El del 23, como les digo, es gratuito y el registro es en otro lugar que ¿Y a no. qué hora es? Es todo el día. Es todo el día. De hecho, mañana tengo reunión con los chavos del club de estudiantes de ahí para que me den ya el programa. Entiendo que se inaugura en la mañana y se clausura en la tarde. Y los del jueves empiezan a las 8:30 o 9, que es la inauguración. Debe ir el gober. Termina a las 6 ese día o 7. Y al día siguiente de nuevo de 9 a 3 de la tarde. Y ya estuvo. Profe, el 23, ¿en qué horario dijo que era? El 23 es todo el día, pero no estoy seguro de qué hora. Porque lo están organizando los estudiantes. Entonces, no tengo el dato exacto. Ok. Y si asistimos, por ejemplo, ¿va a haber clase con nosotros ese día o cómo le hacemos? Pues lo podríamos platicar, depende cómo vaya el avance. No tenemos examen ese día, ¿verdad? No, profe. Lo podríamos platicar, se los podría catafixiar tal vez. Ya lo checamos, nada más para que lo tengan en el radar. Todavía faltan, ¿qué? 3 semanas. Sí, bastante. Muy bien. Pues ahora sí,
estructuras de concreto. Vamos a empezar a ver todo lo que ya platicamos. Vamos a empezar a meterle números y a tratarlo con secciones reales para que sea de beneficio para ustedes, porque de nada sirve todo eso teórico que si no lo pueden aplicar, que es algo que lamentablemente pasa mucho en la academia, al menos en la UADY, que es donde yo estudié. Ninguno de mis maestros de diseño estructural, de estructuras de concreto, de estructuras de acero, sí. Pero la mayoría de los del área de estructuras nunca en su vida han diseñado algo que se haya construido. Entonces, pues está muy padre la teoría, pero de nada sirve. Bien, entonces vamos a empezar con las NTCC. ¿Qué son NTCC? Normas técnicas complementarias de concreto, en este caso, que se desprenden del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, ahora Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. No recuerdo si cuando se cambió ya era Ciudad de México, pero bueno, se entiende. El Reglamento de la Ciudad de México es tan amplio que se divide en estas normas técnicas complementarias, y así como están las de concreto, están las de sismo, están las de viento, están las de estructuras de acero, están las de cimentaciones, están las de suelos, me parece, y las de mampostería. Entonces, cada una es un tomo que dependiendo del tema es muy amplio o medianamente amplio. Las de concreto son gigantescas. Pero lo que nos va a interesar ahorita es la parte de flexión. Bien. Y luego vamos a ver qué otro reglamento vamos a tomar como referencia, pero el que debemos utilizar para diseñar legalmente es el de la Ciudad de México, normas técnicas complementarias de la Ciudad de México. Y lo que estoy viendo ahí arriba es lo que ya estuve estudiando en las diapositivas anteriores. Es una sección transversal de, ¿qué era H? Peralte. Peralte, de Peralte H, de base B, ¿qué era AS? La capa de compresión, ¿no? Nope. La A es de Era área. el centroide del acero. Nope. ¿No? Nope. AS. La A es de área y la S. De la sección De transversal. esfuerzo, ¿no? Steel. 0. Es el área de acero. Esta AS se está refiriendo a estas bolitas negras que son las varillas o es el área de acero. Y ahora sí, ¿qué era D? Es la de la capa de compresión, es así. Es la distancia entre el centroide del acero a tensión y la fibra máxima a compresión o la fibra más alejada a compresión. Pero tenía un nombre específico esta D. No sé si alguien lo apuntó o lo recuerda. Peralte efectivo. Peralte efectivo, correcto. Muy bien. Otro término que ya vimos es la C. La C creo que no le pusimos nombre, no tiene nombre, pero es la distancia entre el eje neutro y la fibra de máxima compresión, que es la misma, es el tope de la viga. Bien. Y este diagrama que vemos aquí, ya lo conocen, es el de deformaciones unitarias. Entre las características que tiene es que las deformaciones son planas, o sea que forman una línea recta. ¿Cómo se llama el punto donde las deformaciones son cero? Punto neutro, ¿no? Eje neutro. Eje neutro. Correcto, eje neutro. Muy bien. Y platicamos en diapositivas anteriores que aquí estaba, no existe el concreto, la distribución. Aquí está. El elemento, perdón, el elemento alcanza su resistencia a una cierta deformación unitaria máxima de útil del concreto. Los reglamentos consideran un valor de epsilon CU igual a 0.003. El elemento, o sea, la viga,
alcanza su resistencia máxima a una cierta deformación unitaria máxima. Aquí está mal redactado esto. Vamos a corregirlo de una vez. Algún clic se hizo allá. Alcanza su resistencia máxima a una cierta deformación unitaria también es máxima útil del concreto. Recuerdan que vimos que el concreto, cuando se deforma más de 0.003, ¿qué le pasa? Si mi deformación Falla. falla, se aplasta. Muy bien, gracias. Entonces, como yo estoy buscando la resistencia máxima de mi elemento, voy a asumir de una vez que la deformación última del concreto es 0.003. ¿Sí? Si yo tuviera aquí una tablita y estuviera marcando mis deformaciones, ups, a lo mejor aquí estaría el 0.001, aquí estaría el 0.002 y aquí estaría el 0.003. Muy bien. Esta fibra está deformada 0.003. A lo mejor esta fibra de por acá, ¿sí? Este pedacito de la viga está deformado 0.001. A lo mejor este de por acá está deformado 0.002. Pero la que me va a marcar el límite es la superior a 0.003. Bien. En este momento yo no puedo conocer el valor de C, que es la posición del eje neutro. No lo puedo conocer. Voy a poner una C como incógnita y voy a trazar mi diagrama de deformaciones unitarias atravesando por el eje neutro, siguiendo como una línea recta y llegando a donde me marca el acero de refuerzo. De esa manera voy a trazar mi diagrama de deformaciones unitarias lineales y este punto de aquí se va a llamar epsilon SU. Les repito, digo, no sé, muchos maestros, sobre todo los de la vieja escuela, prefieren verse como dioses ante sus alumnos y que no les entiendan nada y eso les da gusto. Yo lo que quiero es que entiendan todo lo que está aquí, que lo puedan entender y que el día de mañana ustedes puedan dar esta clase. No me sirve de nada que pase su examen si no saben qué es epsilon SU. Entonces les pregunto, ¿qué significa ese epsilon SU? Still unitary. Es Esfuerzo del acero unitario. deformación, no, la deformación unitaria, ¿no? La Del deformación acero. unitaria es la epsilon, correcto. ¿La S de qué es? Del Del acero. acero. Del acero. ¿Y la U? Cuando se alcanza la resistencia de la sección. Correcto. Se llama, o el término que utilizamos es último, pero es perfecto lo que me dijiste. Es el momento en el que la sección falla, por eso es último. En este caso, el que me está marcando la falla es el concreto, porque yo lo estoy forzando a que sea 0.003. Entonces, este epsilon SU en términos comunes y cotidianos es ¿qué tan deformado va a estar mi acero cuando se aplaste mi concreto? O sea, cuando falle la sección. El concreto ya sé que a fuercitas tiene que ser 0.003. El acero no lo sé. Bien. Hasta aquí todo bien. Figura 1, check. Figura 2, le marco check. ¿Seguros? Bien, check. Seguro, profe. Muy bien. Vámonos tantito a las figuras de abajo. Esta de la izquierda es una isométrica de esto de aquí que estuvimos dibujando. Hoy no hay ninguna que haya sido dibujada bien. Bueno, aquí está. Es una isométrica de esa vista. Esto es para que vean que no solo estamos hablando de un área, sino de un volumen. Muy bien.
Pregunta rapidísima. Si yo multiplico un esfuerzo por un área, ¿qué me da? Presión. El esfuerzo ya es una presión. Bueno, vamos a cambiarla. Si multiplico una presión por un área, ¿qué me da? La fuerza. La No. fuerza. ¿Y cuál sería esa área por la que yo debería multiplicar? Ahí va a estar el truco. Donde está aplicada la fuerza, ¿no? Donde está aplicado el esfuerzo, ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Lo importante de aquí es que veamos cómo se distribuyen los esfuerzos en una sección de concreto. Toda la fibra está sometida al mismo esfuerzo. Por ejemplo, si yo corto aquí, okay, toda esta fibra está sometida a este esfuerzo. Y así me voy por fibras, fibras, fibras. Todo es en cortecitos, como si estuviéramos rebanando un jamón. Todas esas rebanadas, la rebanada va a tener la misma característica. Y entonces, si yo quisiera conocer la fuerza C que tengo aquí, tendría que calcular el área de la primera rebanada de jamón, más el área de la segunda rebanada de jamón, más el área de la tercera rebanada de jamón, y así me voy con todas las rebanadas. Entonces, cuando ya tenga mi jamoncito, así con su formita, entonces ya puedo saber cuánto era la fuerza. Eso, lo que acabo de describir, es una integración. ¿Sí? ¿Recuerdan que las integrales era punto a punto, sumar el área bajo la curva? Básicamente es lo mismo. Lo que decíamos en esta quinta hipótesis es, se conoce la distribución de esfuerzos en la zona de compresión del elemento. Sí, la conozco. Es esa que acabo de rayotear ahí a la izquierda. Los reglamentos sustituyen la distribución teórica de esfuerzos de compresión en el concreto por una distribución de diseño, la cual tiene una forma geométrica más simple, con la cual se obtengan resultados similares utilizando los principios básicos de la estática. O séase, la de la derecha. Fíjense cómo la de la derecha, ¿sí? Cómo la de la derecha es un prisma y calcular el volumen de ese prisma va a ser muy fácil, a comparación de calcular el volumen de la figura irregular de la izquierda. No es un prisma cualquiera, tiene ciertas características que van a coincidir con las de la figura anterior. Por ejemplo, ya habíamos platicado las dos que eran más importantes. Una es que tienen el mismo volumen o muy similar. Por lo tanto, es la misma fuerza. ¿Sí? La C de la izquierda y la C de la derecha deben ser la misma. ¿Qué otra característica deben tener muy similares para seguir siendo válida el hecho de cambiar una por la otra? Ya sé que están en equilibrio las fuerzas. ¿Qué otra característica debe ser similar para que yo pueda decir que la puedo sustituir? El área, ¿no? O la sección donde se está aplicando. Ahí más o menos. La distancia entre la C y la T, el brazo de palanca. Porque yo puedo tener la misma fuerza, pero no es la misma. Hablo tal cual de un brazo. Si yo tengo mi brazo acá, no es lo mismo que me pongan 10 kilos aquí en la mano a que me los pongan aquí en el hombro, ¿verdad? Entonces también debo procurar que esa distancia sea la misma. Si se fijan en la altura del prisma, vamos a llamarle así, ya no va a llegar hasta la C. La parábola esta sí llegaba hasta la C. Aquí está castigado y tiene un valor A que vamos a tener que calcular. Creo que aquí no lo puse, pero debe estar más adelante. Y entonces con ese valor A, la base de la sección y este valor, ya vieron que es diferente. Aquí tengo F'C, todos sabemos que es F'C, que es la parte más alta del diagrama de esfuerzos. Pero aquí tengo F'B'C.
está castigado también, está ajustado para poder lograr que el volumen sea el mismo. Por último, solo quiero que quede algo bien claro. Fíjense cómo se calcula aquí la compresión. Tengo F'C por A por B. Es lo que yo les decía hace rato. Recuerden que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Por lo tanto, fuerza es igual a ¿qué? Esfuerzo por área. Por área. Muy bien. Esfuerzo vendría siendo el F'C, que en fines geométricos es la altura del prisma o el espesor del prisma. Esto sería el esfuerzo. Y el área, pues es el área, como bien dijeron, en el que está aplicada la presión o el esfuerzo, que en este caso es todo esto de acá. Y según los términos que tengo en mi dibujito, ¿cómo se calcularía esta área que está asurada? Según yo, asurado. A por B, ¿no? A por B. Esto es A, esto es B. Por lo tanto, el área es A por B. Por eso es que es lo mismo calcular el volumen de la figura que calcular la fuerza. No es magia, no es truco, no se inventó. Está representado de una manera geométrica, por lo tanto puedo calcular el volumen y eso me va a dar la fuerza. Bien, eso es para calcular C. Y para calcular T, en ambos casos es similar. Es el área de acero por el esfuerzo del acero. Recuerden que el esfuerzo del acero puede variar. El esfuerzo del acero puede variar. Hay que revisar cuánto es su deformación y cuando sepamos cuánto es su deformación, venimos aquí y leemos el esfuerzo. Pero no siempre va a ser FY, ni siempre va a ser el mismo valor. En fin. Ay, sí, me falta un montón. Bien. Regresemos. Bien. Y por último, el brazo de palanca, que del lado izquierdo llamamos Z, que para calcularlo tendríamos que calcular el centroide geométrico de esa figura irregular para calcular Z. En el caso simplificado o en el caso de diseño, vamos a calcularlo como que está, porque es un rectángulo, a la mitad del rectángulo. Entonces, si toda esta distancia de aplicación es A, la fuerza se va a aplicar a la mitad de A. Aquí está, A entre 2. Y entonces, aquí lo podemos ver más claro. Si toda esta distancia originalmente era D y yo le quito A entre 2, ¿cuánto va a valer ahora esto de aquí? Pues D menos A entre 2. No tiene ciencia, no es nada. Bueno, sí tiene ciencia, pero no tiene complicación. Es todo geométrico. Hasta aquí, la representación geométrica queda clara. ¿Hay alguna duda? Algo en lo que debamos abundar. Ahorita les voy a explicar qué es A, qué es F'C. Eso todavía no está explicado, pero del concepto geométrico, ¿todo bien? ¿Y qué es D, Seguimos avanzando. profe? Muy bien. Bueno, evidentemente esta figura es como si estuviéramos viendo del ladito Profe. este prisma. Sí. Creo que Giovanni preguntó qué era D. Ah, perdón, no lo escuché. Dime, Giovanni. ¿Qué significa T? ¿Es tensión? Tensión, sí, gracias por preguntarlo. T es tensión, C es compresión. Recuerden que debe haber un equilibrio y la compresión debe ser igual a la tensión. Ese va a ser nuestro reto. Con ese principio de que C tiene que ser igual a T y de que C por Z es igual a T por Z, voy a encontrar el punto exacto de donde C minúscula tiene que estar para que haya equilibrio. No, nos vamos a dar una divertida buenísima.
Bien, aquí están estos dibujitos ya vistos de lado. Del lado izquierdo tenemos la distribución de diseño, que es la que vamos a estar utilizando en este curso. Es el mismo dibujito, solo está puesto en uno junto a otro. Y el de la derecha es la distribución teórica. Como les decía, el área o en el volumen de ambos prismas es igual. Por lo tanto, la C tiene que ser igual en ambos. Y la D menos A entre 2 es igual a la Z. Esas son las condiciones que nos dicen nuestras hipótesis que se deben cumplir para poder utilizar la distribución de diseño. Entonces, esta de aquí es la que vamos a estar utilizando para facilitarnos la vida. Bien. ¿Qué pasa con las normas técnicas complementarias de concreto del 2017? Pues van a tomar tal cual estos valores. Y aquí están algunos términos. Vamos a aprovechar para revisarlo porque se me hace que ya cambiaron. Pero aprovechamos darle un vistazo a las normas técnicas. Según yo, ese F asterisco C ya no existía, pero ahorita lo rectificamos. Ya tiene un ratito que di este curso, como 2 años. En teoría debió estar modificado, pero bueno. Miren, estas son las normas técnicas complementarias de concreto del Distrito Federal, 195 páginas, y están divididas de la siguiente manera. Consideraciones generales, alcance, unidades, criterios, estados límites de falla, estados límites de servicio, diseño por durabilidad. Materiales, concreto, materiales componentes para concreto clase 1 y 2, resistencia a compresión, resistencia a tensión, módulo de elasticidad, contracción por secado, flujo plástico y el acero. De ahí vamos a criterios de análisis y diseño. Aquí ya no voy a leer todo. Nos pasamos a requisitos de durabilidad. Esto es algo relativamente nuevo. Antes no nos preocupábamos por la durabilidad. Entre otras cosas, vemos qué pasa cuando están expuestos a ver, requisitos, exposición A1, A2, B1, B2C, exposición D, cuando están expuestos a sulfato, cuando están expuestos a la abrasión, cómo podemos restringir la corrosión y así. Y de aquí ya venimos a los estados límites de falla, donde entra flexión, requisitos generales, falla balanceada en secciones rectangulares. Fíjense cómo no nos habla de ningún otro tipo de falla, solo habla de la falla balanceada en secciones rectangulares. Ancho efectivo, dimensionamiento, resistencia a flexión. Estos dos puntos los vamos a revisar, falla balanceada y resistencia a flexión. Bien. Y aquí nos vamos con refuerzo mínimo, máximo, detallado, flexocompresión, requisitos, dimensionamiento, ta. Miren cuántos apartados tiene la parte de estados límites de falla. Son las diferentes maneras en las que puede fallar una sección. Longitud de desarrollo lo vamos a ver. Perdón. Y este es otro punto que quería que vean. La unidad 7 dice, diseño de estructuras de ductilidad baja. Ductilidad baja significa que antes de deformarse mucho se rompen o se agrietan. Todas las características que deben cumplir. 8. Diseño de estructuras de ductilidad media. 9. Diseño de estructuras con ductilidad alta. ¿Por qué me da esas 3 opciones las normas técnicas y no me obliga a hacerlo todo con ductilidad alta? Porque depende de la construcción, no sé. Es un motivo, pero el principal es el dinerito. ¿Sí? Por ejemplo, en Mérida a lo mejor no tiene mucho caso hacer una estructura de ductilidad alta, porque la ductilidad me ayuda sobre todo en sismos y eso encarece la obra. Entonces, por eso me dan las 3 opciones. Cada una de esas tiene sus limitantes. Por ejemplo, los edificios como hospitales tienen que ser edificios de ductilidad alta. Ahí sí no hay dónde elegir. 9, diseño de... 10,
casos en los que no aplica la teoría general de flexión. Nosotros vamos a ver la teoría general de flexión para secciones rectangulares. Pero, por ejemplo, si yo tengo que diseñar una viga con extremos recortados, no cuenta lo que estoy haciendo, no sirve. ¿Qué otro? Ménsulas, no sirve lo que estoy haciendo. Vigas de gran peralte, no sirve. Y así. Elementos preesforzados. Concretos especiales. Concreto simple. Estados límites de servicio. Construcción. Todo eso viene incluido en las normas. Evaluación y rehabilitación. Y bueno, los apéndices. Está bastante amplia la norma. Y como les comenté, a nosotros nos interesa por ahora en la unidad 5.1.1.3. No, 5.1.3. Aquí está. Resistencia a la flexión. Las condiciones de equilibrio y las hipótesis generales de la sección 3.5 conducen a las siguientes expresiones para resistencia a flexión, momento resistente. El reglamento me pide que utilice momento resistente. En dichas expresiones, FR o factor de resistencia se tomará igual a 0.9. Y aquí están las expresiones. Déjenme checarlas contra lo que estamos viendo nosotros. Fíjense cómo las normas me van peloteando. Por ejemplo, lo que me interesa a mí revisar es si f bi'c efectivamente es 0.85 de f asterisco c. Entonces, aquí no me lo dice. Aquí me dice que f bi'c es el esfuerzo uniforme de compresión. Y eso lo encuentro en el inciso 3.5e. Entonces, vámonos al inciso 3.5e. Vamos a tener aquí el manual. También tenemos un catálogo de expresiones o de términos. Sí, efectivamente ya no existe f asterisco c. Hay que cambiar eso. Ok. Ok, 3.5, hipótesis para la obtención de resistencia, diseño de flexión, carga axial y flexión compresión. Aquí está lo mismo que yo les escribí, la distribución de deformación se explana, existe adherencia, el concreto no resiste esfuerzo de tensión, la deformación unitaria, Y aquí voy a encontrar el valor de f bi'c. ¿O no? Creo que estaba ahí en la letra E, profe. Correcto, aquí está al final. F bi'c va a ser igual a 0.85 F'C. Correcto, sí. Sí. Gracias. Muy bien, entonces vamos a modificar la diapositiva. Ahorita se las vuelvo a proyectar. Y así, cuando vamos empezando en diseño estructural o en cualquier ámbito,
así nos tenemos que ir yendo de un lado a otro del... Perdón, estoy escribiendo, ¿eh? Nos tenemos que ir yendo de un lado a otro de las normas técnicas porque si no, nos quedamos con dudas. Ok, entonces f bi'c es igual a 0.85 f'c. Y beta 1 va a ser igual a 1.0. Ok, voy a agregar una nota aquí. Listo. Muy bien, vamos a regresar a la presentación. Ok, ahora sí. Ya no existe el término F asterisco C. Esto es de las normas del 2004. No sé de dónde saqué esta tablita, pero aquí está la nota. Todo lo que diga F asterisco C, lo vamos a tomar como F'C. Aquí es si F'C es menor que 280 y si F'C es mayor que 280. Bien. Y a esto no le vamos a hacer caso. Esto luego generamos otra. Bien. Entonces, con esta tablita, ya voy a poder calcular el término que no conocía, que es A. Aquí me dice que A va a ser igual a B1 por C. ¿Ok? La C sí la conozco porque la saqué de mi propuesta de eje neutro. Yo voy a proponer esa C en donde creo que va a lograr el equilibrio. Y la beta 1 la voy a calcular de esta manera. Si mi F'C es menor que 280, pues va a ser 0.85. Si mi F'C es mayor que 280, perdón, estoy señalando en la otra pantalla, disculpen. Si mi F'C es mayor que 280, tengo que calcular el valor de beta 1, que nunca va a ser mayor que 1.05, pero nunca va a ser menor que 0.65. Si yo utilizo un F'C, vamos a ver acá un ejemplo. Ejemplo. F'C igual a, vamos a ponerle 750 kilogramos por centímetro cuadrado. Y propongo una C igual a, si la sección es de 70 centímetros, vamos a ponerle, por ejemplo, 20 centímetros. Entonces, ¿cuánto valdría beta 1 en este caso? No puede ser 0.85 porque no es menor que 280. Tengo que calcularla como 1.05 menos 750. Recuerden que F asterisco C es lo mismo que FC. Entre 1400. ¿Alguien me puede decir cuánto da eso? Por favor. .5142. Correcto. Entonces, se supone o en teoría debería ser 0.51. Pero no tiene que ser mayor que 2.61, profe. Correcto. Entonces, si me paso del límite, voy a decir que beta 1 va a valer 0.65. Lo voy a calcular, pero si me da menor, voy a utilizar 0.65. ¿Y entonces cuánto valdría A? Sería beta 1 por C, o sea 0.65 por 20 centímetros. Repito, la C yo la propuse, yo la inventé, y estos serían entonces... ¿sí? Si esta es una sección de 70 centímetros de peralte efectivo, yo voy a utilizar, según mi propuesta de que C está a 20 centímetros, voy a utilizar una A de 13 centímetros. Bien. ¿Quedaba algún otro término que no hayamos calculado, que les dije que luego?
El F'C, pues ya vimos cómo calcularlo. Es 0.85 de F'C. Y entonces, si quiero sacar la fuerza a compresión C mayúscula, va a ser igual a F'C por A por B. Lo que va a ser igual a 0.85. No sé por qué lo estoy haciendo así, si lo puedo escribir, ¿verdad? Por F'C por A, que son 13 centímetros, por B, que son, vamos a ponerle 40 centímetros. Y entonces esa fuerza de compresión, según lo que yo estoy proponiendo, va a dar ¿cuánto? Me dio 331.500. 331.500, ok. ¿En qué unidades está esto? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. No, No, kilogramos. kilogramos. Es una Kilogramos, fuerza. Son kilogramos fuerza. Por unidades tenemos en el F'C kilogramos entre centímetro cuadrado. Y si lo multiplicamos por centímetro, se cancelan los centímetros cuadrados. Me queda kilogramos. Bien. Y así calcularíamos la C. Entonces, ahora mi trabajo va a ser encontrar el área necesaria de acero para que con la deformación de acero me dé el equilibrio, o sea que sea igual a T. Todavía no estamos viendo esto, nada más. Ahorita estamos viendo cómo calcular las partes del bloque de esfuerzos. Bloque equivalente de esfuerzos. ¿Alguna duda en cómo calcular el bloque equivalente de esfuerzos? No, o sea, una duda. C es la compresión, ¿no?, que sacamos ahorita. C mayúscula es la compresión, sí, es esta Entonces, fuerza que tenemos acá. prácticamente la T es lo mismo que la compresión. En Para teoría, equilibrarlo, sí. ¿no? ¿O no? Sí, entonces yo tengo que buscar los valores de AS y de FS que me garanticen eso. O sea, no puedo decir nada más, pues la tensión ya es igual, porque esto no es un invento, sino que allá hay una cantidad de acero y esa cantidad de acero se está deformando dependiendo de la deformación que me dé mi eje neutro. Ya se está empezando a complicar todo, ¿verdad? No, sí. No entendí, profe. Yes. Profe, los 40 centímetros para calcular la C es de la sección, ¿verdad? Que es de 40 por 70. Es correcto. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué fórmula utilizó para B1? Para B1, la de aquí abajo, porque como F'C es mayor que 280, tengo que utilizar esta de aquí, que es 1.05 menos F'C entre 1400, pero la fórmula me dice, esto nunca va a ser menor que 0.65. Como a mí sí me dio menor que 0.65, es esto de aquí, lo tengo que convertir, lo tengo que limitar a 0.65. Profe, y ese 0.85 en B1 ese no nos sirve de nada, ¿verdad? No, porque ya no es el caso. Si hubiera sido un F'C de 250, por ejemplo, agarro directo el 0.85. ¿Y cómo hubiera sabido cuándo escoger directamente el 0.85? Con el F'C. En este caso yo les dije que el F'C era 750. Entonces, pues, Ok, ya. Si yo O sea, tuviera las dado, limitaciones. Dígame. si yo tuviera dado F'C 250, entonces no había que calcular nada de beta 1, hubiera sido directo 0.85. Ok, está como quien dice regido por la parte derecha, ¿no? Por la parte derecha. De la tablita esa, la de si Sí. ¿sí?
Sí, estas son Ok. las condiciones. Si F'C es menor que 280, menor o igual, 0.85. Si se pasa de 280, ya tienes que calcular el valor de beta 1, que nunca va a ser menor que 0.65. Vale, perfecto. Y ahora de las otras fórmulas sacó del dibujo de la derecha, ¿no? De la distribución de diseño. La de A la saqué de aquí y la de C la saqué de aquí del dibujito, que es el volumen, lo que habíamos platicado. Vale, vale. Muy bien. Vamos a continuar. Profe, perdón, ¿le podría regresar un momento, por favor? Sí, estoy. Ok. Creo que esa diapositiva está mal. Y, perdón, sí, lo repite. En dado caso que B1 nos hubiera dado mayor o igual a 0.65, ahí hubiéramos tomado el valor que obtuvimos, ¿no? Es correcto. Es correcto. Ok, gracias, profe. Nada. Bueno, vamos a recordar tantito las condiciones que teníamos. Aquí. Para calcular el momento nominal, puedo utilizar cualquiera de las dos fórmulas que tengo aquí abajo. C por Z o T por Z. ¿Ok? Quédense con eso. Voy a regresar a la diapositiva donde estábamos. Puedo calcular como si este fuera mi punto de cálculo de momentos, la compresión por el brazo de palanca, o puedo calcular la tensión por el brazo de palanca. ¿Se entiende por qué pasa eso o lo explicamos tantito? Creo que tienen que tener la misma distancia, ¿no? Y porque son iguales. La misma fuerza también, Son un par. o más así. Sí, es la misma fuerza y la misma distancia. Son un par. Recuerden que cuando tenemos un par de fuerzas, no importa en qué punto yo calcule el momento, siempre va a ser momento igual a fuerza por distancia. Entonces, si yo quisiera calcular el momento nominal en estos dibujitos, ¿cómo quedaría ya con los términos? Puede ser C por Z o puede ser T por Z. ¿Cómo quedaría si fuera C por Z ya con todos los términos de C? ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto pusimos? 20, ¿no? 331. Ah, ¿no? no, En términos 331. generales. Ah, ok. F bi'C por A por B por Z. ¿Cuánto vale Es Z? igual a, no, Es lo de D menos A sobre 2. Correcto. D 331. A sobre 2. No, estamos en términos generales ahorita. Ya luego vamos a ver los ejercicios. Porque aquí tengo las formulitas y no quiero que se me asusten. Pero esto yo lo puedo desarrollar todavía más. Por ejemplo, ¿qué habíamos dicho que era F bi'C? ¿Cómo se calcula F bi'C? El 0.85 por la F'C. Correcto. ¿Y la A cómo se calcula? Lo de B1 por C. Correcto, beta 1 por C. Y la B, pues es la base de la sección, eso no cambia. Y lo mismo voy a hacer con lo que era Z. Voy a tener D menos la A es beta 1
por C entre 2. Ok, esta sería la mínima expresión a la que puedo llevar el cálculo del momento nominal si parto de la compresión. Si parto de la tensión, T por Z, pues únicamente voy a tener AS por FS por D menos A entre 2. Y luego voy a tener AS. A ver, déjenme ver si... Es que tiene ahí su truquito. AS por FS por D menos beta 1C. Nada, estoy simplificando. Y se supone que estas dos deben ser iguales entre sí. AS por FS por D menos beta 1 por C entre 2 debe ser igual a 0.85 F'C por beta 1 por C por B por D menos beta 1 C entre 2. A ver, entonces el primero es partiendo de la comprensión y el otro de la tensión. Correcto. Pero el valor debe ser el mismo. Porque es un par de fuerzas. Hasta aquí todo ha sido teórico y ha sido calculado por nosotros y todo tiene justificación. Ahora, ¿quién me dice por qué el reglamento entonces me propone estos valores de MR? Para empezar, ¿cómo es que lo cambian de MN a MR? Momento resultante. No, resistente. ¿Cuál es la diferencia entre el momento nominal y el momento resistente? ¿No era que el nominal era unitario? No. El factor de resistencia, ¿recuerdan? El nominal es el real y el resistente es el que voy a usar para diseñar. Que ya está El del multiplicado. 0.9, ¿no? Es el 0.9. Ok. Es correcto. Bueno. Y el reglamento lo que hace es generalizar. En vez de poner beta 1, utiliza directamente este cálculo de beta 1 que se propone 1.05 menos y lo mete aquí de una vez. Y le mete un cambio de variable Q y le mete un cambio de variable ρ. Esto parece una P, pero es ρ. Recuerden que habíamos visto el valor de ρ. ¿Qué era RO, profe? Rho es la cuantía de acero. Es el área de acero entre el área de la sección efectiva, o sea, B por D. Es una manera de calcular qué porcentaje de tu sección es acero. Q no es nada. No tiene una relación directa o un nombre que puedo decir es tal cosa. Solamente es una simplificación de términos. A ver, profe, pero esto ya es independiente, ¿no? Primero fue el nominal, ahora es todo esto. Sí, es otra interpretación. Esto Ok. que está aquí en rojo son los cálculos manuales hechos por nosotros. Ok. Y estas son las fórmulas que te vas a encontrar en el reglamento de construcciones. Y es mejor utilizar las del reglamento, ¿no? Me imagino. Son las mismas. Son las mismas. Solo que, como les dije, aquí en vez de tener beta 1, o sea, en vez de primero calcular beta 1 y luego traerlo para acá, meten ellos aquí este término 1 menos 0.5Q, 1 menos 0.5Q, viene de aquí. Entonces ellos ya meten... Beta 1 cambia Q directamente. Ellos calculan directamente el beta 1 y está ahí introducido, quién sabe cómo. Pero sí, yo puedo utilizar estas para diseñar, pero
para fines de la materia, si yo les pido que encuentren la sección balanceada o el eje neutro o X o Y, tienen que saber hacer todo esto, por favor. ¿Va? O si yo les pido, diseñame una sección, pero que el límite de deformaciones del concreto sea 0.002 en vez de 0.003, tienen que saber interpretarlo de esta manera. Creo que ya van a empezar. Profe, y cambiando la deformación, ¿cómo afectaría esto? Sí. O sea, indirectamente, ¿en qué afectaría? Serían estos casos que vimos antes. Serían estos casos. Por ejemplo, este caso. Que yo te diga, mantente en la etapa inelástica del concreto, pero antes de llegar a su esfuerzo máximo. Entonces tú tendrías que calcular este volumen. Fue un decir, a lo mejor no se los complico tanto. Me fui más a cosas de maestría. Pero lo que voy es que no únicamente se queden con la fórmula, porque algo se me ocurrirá para evaluarles esta parte. Bien, todo esto es de las normas técnicas complementarias de concreto del 2017. Y ahora vamos a ver el método general para el cálculo de la resistencia a flexión de las normas técnicas complementarias. Esto es para una sección balanceada. Lo que vamos a ver es un caso general y es un procedimiento de tanteos. O le decía a un maestro mío que era un procedimiento de tonteos, porque vas a estar buscándole, proponiendo una C y viendo si te pasaste le pones menos C, si te faltó le pones más C y así hasta que llegues a un valor aceptable. Ok, y aquí básicamente les doy una receta de cocina de cómo calcular los valores. Lo primerito es, cuando yo tengo una sección, suponer una profundidad del eje neutro, C. Obviamente esa C tiene que ser menor que el peralte, tiene que estar en esa parte del peralte. Con valor de C se establece el diagrama de deformaciones unitarias y suponiendo un valor de deformación última del concreto de 0.003, se calcula el valor de epsilon SU. Calcular el valor de FB' y FS. Esto igual hay que cambiarlo. Esto ya no es así. Está. Bien. Y FB'. Y lo primero que voy a observar es que si FS me da... ¿Dónde está? Ah, no, el valor de FS va a ser igual a FY si ese valor de epsilon SU es mayor que el de fluencia. Va a ser igual a FY si es igual a la fluencia. Pero si es menor la deformación que yo estoy calculando del acero a la de fluencia, tengo que calcular el valor de FS. Lo voy a calcular con el módulo de elasticidad del acero por la deformación que calculé. Yo sé que todo esto se escucha en ¿Podría chino. repetir? Sí, voy a repetir y lo voy a dibujar. Miren. Vamos por partes. Tengo una sección de 20 por 50, ¿va? Va. Con acero abajo. Normalmente el recubrimiento le vamos a poner 5 centímetros, por lo tanto, ¿cuánto vale D? 55. No, 45. 50 es todo el peralte. Si le quito 5, el efectivo es 45. Bien. Voy a dibujar. Aquí está mi sección. Voy a dibujar mi diagrama de deformaciones primero. Y para el de deformaciones yo ya sé que el del concreto yo lo voy a forzar a que sea ¿cuánto? 0.03. Correcto, porque lo estoy llevando al límite.
Entonces, el primer paso es proponer un valor de C, de profundidad del eje neutro. Le vamos a poner, nada más por probar, 10 centímetros. En esos 10 centímetros, la línea recta tiene que atravesarlo. Continúo con mi línea recta. Y aquí va a estar el primer reto, que no debería ser un reto porque pues, ya están terminando la carrera de ingeniería. El primer reto va a ser calcular este valor de aquí, cuánto vale. Porque este valor, ¿qué es? La deformación del acero, ¿no? La Última. deformación del acero cuando falla la sección. Muy bien. Entonces, lo necesito saber. ¿Quién me dice cuánto va a valer? Ya con su numerito. ¿Cuánto es? Calculen un ratito. Con eso vamos a terminar la primera sesión de clase, pero a ver quién es el primero que me da un valor. Profe, falla compresión, ¿verdad? No sabemos. Fíjate qué dice acá. Si ESU es mayor que EY, significa que la falla es a tensión. O sea, si mi acero fluye antes de que se aplaste el concreto, pues esta tensión. No quiere decir que se vaya a caer por eso, pero el acero ya está dando las últimas. Se me ocurrió una manera de hacer una pequeño modelito de una viga de concreto reforzado, pero no sé si vaya a funcionar. Lo voy a intentar en este fin de semana, a ver qué tal sale, para ver el comportamiento. Bueno, ¿cuánto vale la deformación última del acero? Son triángulos semejantes. Como son opuestos por el vértice, tienen el mismo ángulo. ¿Ok? Puedo hacer una reglita de 3 para calcularlo. Y entonces lo puedo calcular como 35 por 0.003 entre 10. Y me da una deformación última del acero de 0.0105. Ok. ¿En esta deformación ya fluyó mi acero o todavía? ¿Cómo dijo, profe? Me dio una deformación. Cuando el concreto se aplasta, si yo propongo una profundidad del eje neutro de 10 centímetros, me da que la deformación del acero debe ser de 0.0105. Okay. La pregunta es, ¿en esta deformación ya fluyó el acero? ¿Se acuerdan cuánto era la deformación de fluencia del acero? 0.002, ¿no? 0.002, correcto. Entonces no. ¿No? Ah, no, sí, ya. Ya fluyó. Entonces, ¿qué será que está pasando con Profe, ¿me podría recordar qué significa que ya fluyó? Recuerda que el comportamiento del acero aquí está. Este es el comportamiento del acero. Lo empiezo a cargar y tiene un comportamiento elástico que significa que si yo lo suelto vuelve a regresar a su lugar. Sí. Pero llega un punto que es la fluencia en donde ya no puede soportar más carga
pero todavía se puede deformar antes de romperse. Entonces, si mi ESU está en este rango después de EY, de la deformación de fluencia, todo este rango, FS vale FY. Ya fluyó mi acero y el esfuerzo siempre va a ser igual a FY. O sea, es cuando está a punto de romperse, ¿no? El acero. No Básicamente. necesariamente a punto, pero es donde ya está pasando a esa Crítico. parte. Así es. Okay. Es como que nos está avisando que ya. Es correcto. Ok. Bien. Prof, ¿cuánto valía ella? .002. Ok. Entonces, en este caso, como nos dio, vamos a regresar a donde estábamos. .0105. Ya Profe. superfluyó. Sí, Perdón, es que a mí me da 0.00105. eso tiene más sentido. A ver, es que yo lo estoy haciendo en mi celular y... A ver, ¿qué hice? No, a mí me dio lo de 0.0105. A ver, es 35 por .003. Ah, sí, lo dividí entre 100, perdón. Ah, ok. Ok, entonces si es .0105, sí fluyó, entonces estamos en este rango. ESU es mayor que EY. Vamos a ponerlo aquí. EY es igual a 0.002. Como lo que estoy buscando es una falla balanceada, en teoría ahí ya no la estoy consiguiendo. O sea que eso tiene que ser igual a 0.002 y ya nada más es ir cambiando esa C, ¿no? Sí, en la profundidad del eje neutro, es correcto. ¿Qué es lo que Ok. vamos a hacer en la siguiente clase? Hasta llegar al punto que buscamos. No necesariamente tiene que ser .002, luego vamos a ver por qué, pero vamos a tratar de acercarnos lo más posible. Bien, vamos al break. Nos vemos a las 5. 5, Prof, 5. ¿no, Empezamos la clase. ¿no puede dejar tantito para terminar de copiar la...? Sí, claro. De todas formas ya lo tienen en Brightspace. Ah, ok. Ok, sale, profe. Gracias, Nos vemos a profe. las 5, 5. Gracias, profe.